La pregunta 47 es una pregunta sobre ciencia y tecnología y dice así: esta técnica consiste en extraer semen de un macho seleccionado por sus características genéticas e introducirlo en una hembra igualmente seleccionada. Tenemos 4 opciones como la clonación, inseminación in vitro, inseminación artificial y reproducción externa. Tenemos que ver cada una de esas definiciones. Comencemos. Primero, ¿qué es la clonación? Básicamente es agarrar células madre diferente a los gametos. Recuerda, gameto masculino se conoce como espermatozoide, gameto femenino como óvulo. En la clonación no existe el gameto femenino. Se toma una célula madre de un individuo y se le ingresa un espermatozoide, un gameto masculino. La célula madre del organismo original va a hacer la chamba como si fuera un óvulo y el nuevo organismo es totalmente idéntico al organismo de donde se sacó esa célula madre. De hecho, uno de los primeros organismos en ser clonados era una oveja de nombre Dolly. Luego tenemos a la reproducción, tanto interna como externa. De hecho, el nombre te lo dice. Una reproducción o una fecundación propiamente dicha interna es aquella que ocupa los gametos, espermatozoides y óvulos. En interno hace referencia a que hay un contacto directo entre los genitales masculinos y los genitales femeninos para que los espermatozoides lleguen al óvulo y lo fecunden. Es decir, los 23 cromosomas de los espermatozoides y los 23 cromosomas del óvulo se recombinen. Pero en la fecundación externa no existe eso, no hay un contacto directo. Eso es básicamente de peces y de los insectos. La hembra libera a los óvulos para que el macho libere a sus espermatozoides. En el medio, que puede ser el aire o el agua, esos espermatozoides y óvulos se intermezclan, generando ya la aparición del huevo cigoto y posteriormente pues el individuo. Es decir, en la fecundación interna hay contacto de los genitales, en la fecundación externa no existe el contacto, no hay frutifantástico. Ahora, tenemos a la inseminación artificial y a la fecundación in vitro. Estos métodos tecnológicos para crear nuevos seres constan de extraer, por ejemplo, en la inseminación artificial se extraen espermatozoides del macho, se ingresan al canal vaginal para que esos espermatozoides puedan llegar hacia el óvulo como normalmente lo harían, como si hubiera habido una reproducción sexual, ¿vale? Sin embargo, en la fecundación in vitro se sacan a los dos gametos, se extraen tanto óvulos como espermatozoides y la fecundación ya no se da dentro del aparato reproductor femenino, como en el caso de la inseminación artificial, sino más bien se da en una placa de vidrio. Por eso se le conoce como fecundación in vitro, es decir, en vidrio. Por técnicas microscópicas se ingresa un espermatozoide a un óvulo, es decir, los dos gametos se encuentran fuera del cuerpo. Una vez que se hizo la fecundación in vitro, se reingresan nuevamente al aparato reproductor femenino y pues se da la generación del nuevo individuo. Entonces, toma en cuenta que en la inseminación artificial solamente se extraen a los espermatozoides y se ingresan en el aparato reproductor femenino. En inseminación artificial se extraen espermatozoides y se ingresan en el aparato reproductor femenino. ¿Dónde se da la fecundación? En el caso del humano, en trompa de falopio. La pregunta dice, esta técnica consiste en extraer semen de un macho seleccionado por sus características genéticas e introducirlo en una hembra. Ya llegamos a la respuesta. Si estamos sacando nada más a los gametos masculinos y se los estamos introduciendo al aparato reproductor de una fémina o de una hembra, la respuesta es muy clara. Sería una inseminación artificial. De hecho, el nombre te lo dice. Estoy metiendo semen, inseminación. De ahí viene la palabra. La respuesta correcta es el inciso C.